Noches, muchas gracias por acompañarnos a esta sesión bimensual, a nuestra primera sesión bimensual de este 2024. Posteriormente estaremos brindándoles y compartiendo las fechas de las demás sesiones y los temas. En esta ocasión nos acompaña la doctora Mercedes Reyes. La doctora es neuroanestesióloga egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Actualmente trabaja en el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE en la ciudad de Zapopan, Jalisco. El tema que vamos a ver en esta primera sesión es acerca del monitoreo de profundidad anestésica o cómo medimos el nivel anestésico. Son dos conceptos o dos términos que se han ido acuñando con el tiempo y con el cual ya estamos bien relacionados. La medición del nivel anestésico, si bien este monitoreo neurológico está bien manejado por todos nosotros como anestesiólogos, y el concepto de protección cerebral o neuroprotección es algo que también poco a poco estamos más relacionados, pues este monitoreo nos va a ayudar mucho con este concepto, y la doctora nos va a explicar en qué consiste, cuáles son los monitoreos que existen, cuáles son ventajas y desventajas de alguno de ellos, cuál preferimos en ciertas cosas o para qué tipos de pacientes escogemos uno u otro. Entonces, las dudas las vamos a resolver al final de la sesión. Hagan sus preguntas en Facebook, ahí las vamos a estar leyendo. Y si no nos da tiempo, las pueden mandar al correo de la doctora y la responderemos a posterioridad. También esta sesión, para quien no pueda verla por completo, posteriormente la estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube. En la página quedarán los enlaces de donde la podrán ver, si es que en esta ocasión no pudieron verla por completo. Muchas gracias otra vez a la doctora Mercedes Reyes y te doy la palabra. Adelante. Gracias, Adriana, gracias a todos por estar acompañándonos el día de hoy. De antemano quiero ofrecerles una disculpa porque ando un poquito enferma, entonces espero que todo salga bien. Voy a compartir pantalla, me dices, Adriana, cuando ya se vea. Listo, está ya la podemos ver. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de por qué debo utilizar monitoreo de nivel anestésico. Esta plática, ¿por qué surge? Porque a pesar del creciente uso de estos monitores, aún se sigue dando una controversia de si debo utilizarlos. Pueden entonces llegar estos monitores a ser el estándar de oro como lo son hasta ahorita el pulso oxímetro, la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma. Entonces, esta plática va a tratar de dilucidar esta pregunta. ¿Cómo influye la anestesia guiada por electroencefalograma procesado a los resultados perioperatorios? Nosotros, como dijo la doctora Adriana, nosotros como anestesiólogos sabemos que la anestesia general es un estado bastante complejo. Entonces, no es solamente que el paciente se vaya a dormir y ya. Entonces, esta anestesia general, el concepto ya lo conocemos todos, es un coma inducido por fármacos que va a poder revertirse y controlarse el momento que nosotros queramos. Entonces, debemos asegurarnos, mientras que el paciente está en anestesia general, a que obviamente, primero, pues no esté consciente. Segundo, que tenga una relajación muscular adecuada para que el cirujano pueda trabajar sin ninguna complicación o sin ningún movimiento inesperado. También, obviamente, hay cirugías que no permiten esta relajación muscular, como por ejemplo cuando se miden los potenciales evocados. Tercero, también tenemos que tener en cuenta que las funciones autonómicas, como la frecuencia cardíaca y presión arterial, tienen que estar lo más estables posibles y que el paciente tenga una adecuada analgesia para asegurarnos de que no esté experimentando algún estímulo nociceptivo durante el procedimiento quirúrgico. Pero aunque hasta ahora no podemos medir directamente lo que los fármacos le están haciendo al cerebro, sí lo podemos observar en el electroencefalograma. Desde un electroencefalograma, como vemos aquí, con alta frecuencia y baja amplitud de un paciente que está consciente, hasta un patrón de baja frecuencia y alta amplitud que nos indica que el paciente ya está bajo un estado inconsciente, que los efectos anestésicos ya están haciendo aquí su efecto. Entonces vamos a imaginarnos un caso hipotético. Imaginen que se encuentran en una situación en la que solo pueden elegir 5 monitores diferentes para supervisar a este paciente. Tenemos 6 que podemos elegir. Y esta fue una encuesta real. Esta fue una encuesta real. Entonces, ¿qué creen que resultó?
Se encuestaron a 100 anestesiólogos y el 85% de esos anestesiólogos eligió dejar fuera ¿a quién creen? Pues al electroencefalograma. Entonces, esto obviamente no nos tomó por sorpresa porque siempre vamos a preferir tener frecuencia cardíaca, electrocardiograma, presión arterial, capnografía, incluso vamos a poder posponer una cirugía cuando no contemos con estos. Pero, ¿qué pasa con el electroencefalograma procesado? ¿Por qué no hacemos lo mismo con este monitor? Estos fueron los resultados. Entonces, el 85% decidió dejar fuera el electroencefalograma. Y aquí dijera nuestro expresidente, ¿Qué hubieran hecho? ¿ustedes qué hubieran hecho en este caso? Este es un día en mi hospital, son las 10 de la mañana, son 8 salas, 4 con anestesia general, y solamente una decidió colocar neuromonitoreo o monitor de electroencefalograma no procesado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo sé que a lo mejor no en todos los hospitales tenemos acceso a estos monitores, pero lo increíble es que aún en los hospitales donde sí se tienen estos monitores, no se utilizan. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que la monitorización del nivel de anestesia es más que una buena práctica y es un cambio que nos va a traer beneficios reales. ¿Cómo? Empezamos primero con lo más importante, que es la seguridad. Un monitoreo ajustado al paciente nos va a evitar la sobre o infradosificación y esto va a significar menos complicaciones y una cirugía más segura. Dos, en cuanto al uso de los anestésicos, hablamos de eficiencia. ¿Por qué? Porque monitorizar de cerca va a significar aplicar lo justo necesario a nuestros pacientes, nada más. Y esto obviamente va a reducir los costos, va a reducir los efectos secundarios y nos va a asegurar que cada paciente reciba la dosis que realmente necesita. Tercer punto, menos complicaciones, recuperaciones más rápidas. Y esto no solo es bueno para el paciente, sino que también optimiza nuestros recursos. Está demostrado que hay menor incidencia de náusea y vómito postoperatorio y no olvidemos aquellos procedimientos especiales como en poblaciones vulnerables o cirugías de alto riesgo, como por ejemplo pacientes embarazadas o pacientes politraumatizados con inestabilidad hemodinámica, que son los pacientes con más riesgo de presentar despertar intraoperatorio cuando no se monitorizan. Y bueno, no es el tema de esta plática, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo los monitores de nivel anestésico usan este electroencefalograma para entender lo que está pasando en el cerebro del paciente bajo anestesia. Primero sabemos que para la obtención del electroencefalograma, primero debemos colocar electrodos en el cuero cabelludo, una piel muy limpia, cero grasa y cero células muertas, para que se puedan recoger adecuadamente estas señales eléctricas y que sean detectadas adecuadamente por los electrodos. Después sigue el procesamiento del electroencefalograma. Y aquí sabemos que las ondas cerebrales van a venir de diferentes tipos y diferentes frecuencias y cada una va a estar ligada a un estado diferente de anestesia. Pero para entenderlas vamos a aplicar la llamada transformada rápida de Fourier, que en términos pues muy sencillos, porque realmente esto es un proceso bastante complejo, es tomar la señal de onda cruda del electroencefalograma y va a descomponerla en todas las frecuencias y esto nos va a permitir analizar cuánta energía hay en cada banda de frecuencia. El resultado va a ser un espectro de frecuencias, como lo ven aquí, que es como una especie de mapa que nos muestra dónde y cuánta energía hay en cada frecuencia, y esto va a ser como una foto. Esto solamente nos permite observar lo que pasó en un momento del tiempo y va a medir la frecuencia en el eje de las X, va a medir la potencia en el eje de las y entre más grande esté el pico, eso quiere decir que más potencia vamos a tener en esta frecuencia en específico. Por ejemplo, aquí lo podemos ver marcado con una bandita verde en el rango de las frecuencias de los 0 Hz y una bandita roja en el rango de la frecuencia de los 10 Hz. Y esto nos va a hablar de que el paciente en este momento tiene mayor potencia en este rango de frecuencias, entre los 0 y los 10 Hz. Y cuando queremos ver cómo esto cambia con el tiempo, recurrimos a lo que se llama el espectrograma. Y esto es ya como ver una película de la actividad cerebral, en vez de solo una foto como en el espectro de poder. Y aquí en el espectrograma nos va a añadir, aparte del tiempo, colores para facilitar nuestra interpretación. Entonces tenemos que los colores cálidos van a representar mayor potencia
y los colores fríos como verde o azul, menor potencia en ese rango de frecuencias. Y bueno, la evolución de la monitorización del nivel de anestesia es un claro ejemplo de cómo la tecnología va mejorando con la medicina. Empezamos con el electroencefalograma de Berger en 1929 y desde entonces hemos avanzado muchísimo, como lo ven en esta línea temporal. En 1994 llega el BID, que es un monitor que realmente se ha convertido en una especie de estándar de referencia, aunque pues eso no significa que sea el mejor de todos los casos, simplemente como es el primero de los primeros que salió, es el que tiene más evidencia, el que cuenta con más artículos tratando de saber si tiene impacto en el pronóstico del paciente. Después, en el año 2000, vimos llegar a Narcotren. En el 2001, que ya fue un año muy activo, vemos tres dispositivos aquí, el AEP, que se basa en potenciales evocadores auditivos, el PSA 4000 y el índice de conciencia. En el 2003 aparece la entropía, seguido por el monitor de estado cerebral en 2004. En el 2007 llega el SedLine y finalmente en el 2012 vemos el lanzamiento del Connox. Entonces estamos hablando que el último monitor, el Connox, fue lanzado hace más de 12 años. Entonces, realmente, por decir nuevos, no son. Cada uno de estos dispositivos, todos nos han aportado algo realmente único y todos tienen en desarrollo su propio algoritmo. Es decir, ninguno de estos monitores tiene un algoritmo parecido. Entonces, hasta la fecha creo que ninguno de esos monitores ha compartido completamente las especificaciones técnicas de su algoritmo, pero lo que sí es importante recordar es que la evolución de todos estos dispositivos refleja que hay un compromiso constante con la mejora de la seguridad en nuestros pacientes. Vemos aquí el sistema BIS, que como les dije es un pionero en el monitoreo del electroencefalograma que se lanzó en 1994 y como todo va a utilizar un sensor que está colocado en la frente para medir la actividad eléctrica cerebral. Este, como también dije, tiene un algoritmo propio que toma esta actividad y la va a traducir en un número, pues ya todos lo sabemos, entre 0 que va a indicar ninguna actividad eléctrica y 100 que va a representar a un paciente completamente alerta. Este número es como quien dice la ventana a la conciencia del paciente y durante la anestesia general se va a apuntar siempre a un rango entre 40 y 60, lo que nos va a indicar que el paciente tiene baja probabilidad de tener conciencia intraoperatoria. Y lo que nos ha facilitado el acceso a este monitor es que ya fabricantes como Philips y Drager ya nos adaptan la tecnología BIS a sus máquinas de anestesia y pues permiten que nosotros tengamos más acceso a estos monitores. Pero, ¿qué nos dice la evidencia? Aquí vemos un estudio, el Be Aware, aunque es un estudio viejito, es del 2004. Este estudio es un punto de referencia muy importante para la monitorización del índice biespectral durante anestesia general con relajante muscular en pacientes con alto riesgo de presentar este despertar intraoperatorio. Aquí se incluyeron 2.463 pacientes que se dividieron en dos grupos, el grupo monitorizado con BIS y un grupo control o convencional, 1.225 contra 1.238, que se evaluó la conciencia intraoperatoria mediante la entrevista modificada de Rice después de la recuperación de la anestesia general en 3 puntos. A las 2 a 6 horas después de la extubación, a las 24 a 36 horas y a los 30 días post-extubación. ¿Qué se encontró? Que en el grupo B solo 2 pacientes reportaban conciencia intraoperatoria en comparación con 11 pacientes en el grupo con manejo convencional, por lo que ellos, ¿qué concluyeron? Que el uso de BIS redujo el riesgo de conciencia intraoperatoria hasta un 82%. Después de este estudio, 4 años más tarde sale este a la luz, que es el estudio Be Unaware. Aquí se incluyeron 1.941 pacientes que proporcionaron su consentimiento, se dejaron analizar entre estos dos grupos y se dividieron en 967 monitorizados y 974 con monitoreo a través de la concentración expiratoria de los gases inhalados. También fueron 3 momentos de evaluación, igual que en el BeAware, a las 0 a 24 horas, aquí fue a las 24 a 72 y también a los 30 días después de la extubación. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Que solo 2 pacientes de cada grupo reportó conciencia intraoperatoria, resultando en un valor de P que no era significativo, de 0.1. Y entonces aquí, a diferencia de lo que vimos en el estudio de BeAware, estos resultados
nos sugirieron que la monitorización BIS no reducía significativamente la incidencia de la conciencia intraoperatoria en comparación con el grupo control, que se basaba en la concentración alveolar mínima. Entonces, aquí se empezó a generar ya la gran controversia, apareciendo más y más y más estudios para tratar de dilucidar este cuestionamiento, como este. Este estudio trata de evaluar la cognición postoperatoria a los 3 meses en grupos con y sin BIS también. En el estudio participaron 921 pacientes de edad avanzada y se dividieron también casi por igual en dos grupos, 462 en el grupo BIS y 459 en el grupo control, también con BIS, pero el anestesiólogo no tenía acceso a visualizar estos parámetros. Entonces, durante la anestesia, el grupo BIS mantuvo valores medios de 53 en comparación con el grupo control, que mantuvo valores más bajos de 36. Es decir, aquí pues el anestesiólogo no sabía lo que estaba haciendo, le estaba dando su anestesia general, pero no tenía acceso al monitor. ¿Qué fue lo primero que observaron? Que la anestesia guiada por BIS pudo reducir la administración de propofol en un 21% y la administración de anestésicos volátiles en un 30%. Ese fue el primer hallazgo. El segundo hallazgo fue que en el grupo BIS el 15.6% de los pacientes experimentaron delirio en comparación con el 24.1% del grupo control. Y esto fue estadísticamente significativo con un valor de P de 0.01. Tercer hallazgo, de los 921 pacientes en el estudio, 10.2% en el grupo BIS experimentaron deterioro cognitivo frente al 14.7% del grupo control. Y tuvo un OR ajustado de 0.67, lo que nos quiere decir que el grupo BIS tenía aproximadamente un 33% menos de probabilidad de sufrir deterioro cognitivo en comparación con el grupo control. Y esto nos indicó que la anestesia guiada por BIS no solo podía influir en la administración de anestésicos, sino que también podía influir en los resultados cognitivos a largo plazo para los pacientes de edad avanzada. Y cuarto, nos habló también del impacto del deterioro cognitivo y el delirio en los pacientes que se monitorizaban y que para cada 1,000 pacientes que recibieron anestesia ajustada a un rango de BIS entre 40 y 60, se pudo prevenir el deterioro cognitivo postoperatorio en 23 pacientes y el delirio en 83. Pero bueno, entonces vamos a pensar que son muchos pacientes los que debo tratar antes de prevenir un caso, pero vamos a tener en cuenta qué riesgos puede tener monitorizar a un paciente. Realmente el monitorizar con electroencefalografía no procesada no tiene ningún riesgo, pero sí el riesgo es que al paciente le dé delirio o que tenga deterioro cognitivo, porque sabemos que eso está directamente relacionado con mal pronóstico o aumento de la mortalidad. Y ese es un metaanálisis del 2022 que también nos ha arrojado datos muy importantes sobre la utilidad del monitoreo para mejorar los resultados postoperatorios. En el primer punto, vemos que evaluaron el delirio postoperatorio. Entonces, lo primero que nos fijamos nosotros al ver uno de estos estudios es el valor de P para ver si nos va a interesar leer el artículo. Aquí vemos, bueno, no tuvo impacto en disminuir la incidencia de delirio postoperatorio, tiene un valor de P que no es significativo. Sin embargo, cuando leemos las letras pequeñitas, los mismos autores refieren que se necesitaban 4,180 pacientes para ver una potencia estadística o tratar de ver una diferencia significativa en esa muestra, es decir, a lo mejor requerían 1,000 pacientes más al menos para tratar de diferenciar si había un impacto en los pacientes que se monitorizaban y aquellos no. Lo que sí demostraron es que el impacto sí fue significativo en reducir el deterioro cognitivo, en el despertar más rápido y en las extubaciones más rápidas en pacientes que se monitorizaban. Ahora, ¿qué tan fiable puede ser un índice en cuanto a valoración de la conciencia? Y esto se empezó a preguntar porque se hablaba mucho del aumento del despertar intraoperatorio en aquellos pacientes que estaban con relajantes musculares. Entonces aquí se hacen esta pregunta de investigación. ¿Qué tanto puede afectar estos relajantes musculares al índice biespectral? Entonces la única forma de resolver esta pregunta o responder esta pregunta era relajando a pacientes sin hipnóticos. Entonces, se requería para el estudio voluntarios que permitieran esta administración de relajantes musculares, pero ¿quién creen que iban a dejarse administrar relajantes musculares solamente, sin ningún hipnótico? Pues los anestesiólogos, ¿verdad?
Los anestesiólogos fueron los únicos locos que quisieron participar en ese estudio. De hecho, pues ellos fueron los que lo hicieron. Los participantes iban a estar relajados con suxametonio y rocuronio, o sea, iban a hacer dos fases de relajación, la primera con suxametonio, después con rocuronio, con técnica de brazo aislado. Es decir, se iban a aplicar el relajante muscular y se iba a hacer una técnica de brazo aislado para que los anestesiólogos relajados y conscientes pudieran comunicarse con su anestesiólogo a través de los movimientos de su mano. En caso de que el anestesiólogo se desesperara o quisiera parar el estudio, con señas de su mano podía comunicarse con el anestesiólogo. En caso de que estuviera una ventilación deficiente, con la mano podía decirle al anestesiólogo que fuera con una frecuencia más rápida o más lenta y así. Entonces, ¿qué es lo que observamos en este estudio? Que es realmente muy interesante, les recomiendo que lo lean. Fueron 11 anestesiólogos voluntarios, de hecho ese era uno de los criterios de inclusión, que fueran anestesiólogos, no incluían a nadie más. Se determinó si el BIS podía disminuir solo en respuesta al bloqueo neuromuscular. Se usaron dos versiones del monitor BIS, ambas las tenemos todavía en uso. ¿Y qué se observó? Que los valores del BIS disminuyeron significativamente tras la inducción del bloqueo neuromuscular y los valores fueron tan bajos como 44 y 47. Ojo, estamos hablando, que no se les olvide, de sujetos completamente despiertos. Entonces, en algunos sujetos, el BIS permaneció por debajo de 60 durante varios minutos, lo que podía interpretarse pues, que el paciente está bajo un estado adecuado de anestesia general. Y aquí está, el estudio duró varios minutos, de 11 a 25 minutos más o menos, y durante este tiempo vemos, por ejemplo, que un sujeto en especial, el número 1, tuvo valores inferiores a 60 el 50% del tiempo que se mantuvo con relajante muscular. Aquí tenemos una imagen del monitor BIS Vista durante este estudio con uno de los voluntarios. Vemos que antes del bloqueo neuromuscular el BIS es alto, mostrando un valor de 92, lo cual es de esperar en un sujeto que está despierto, obviamente. Y también podemos observar la presencia de actividad de electromiografía en la barrita. Después, en el segundo caso, un minuto después de la administración del relajante muscular, el BIS disminuye 88 y a los 6 minutos disminuyen más a 52. Entonces aquí, ¿qué es lo interesante? Que cuando nosotros observamos el patrón del electroencefalograma, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un patrón característico de un paciente despierto en los tres. Un patrón de alta frecuencia y baja amplitud. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que tal vez los índices no sean confiables para tratar de evaluar la conciencia de los pacientes, pero si nosotros echamos un vistazo al electroencefalograma, podríamos darnos cuenta de que el paciente está completamente consciente. ¿Qué es lo que refirieron los anestesiólogos que sintieron en esta experiencia? Ellos mencionaban que con suxametonio era como si hubieran destapado a una bañera llena de agua y sintieron ese como que alivio al quitarse esa relajación. Y con el rocuronio, ellos sentían como si estuvieran encerrados en un traje de neopreno hecho de plomo. Entonces, esta sensación, a lo mejor si alguien ha estado encerrado en un hoyo en el mar cuando los entierran, esa sensación de no poder respirar y no poder expandir el tórax, esa era la sensación que referían ellos. Y aquí es importante también destacar que se les hicieron pruebas neurocognitivas para ver si no habían quedado más loquitos de los que ya estaban, y no, afortunadamente ninguno de los anestesiólogos tuvo algún tipo de estrés postraumático. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Es que estos hallazgos van a ser importantísimos para comprender cómo nosotros interpretamos estas mediciones del BIS durante el uso de bloqueadores neuromusculares, y también nos hacen qué tan importante es la evaluación de todos los componentes del monitoreo, en este caso el electroencefalograma que nos proporcionaba el monitor BIS. Ahora el monitor Narcotrend, que este monitor pues nos va a ofrecer una forma también muy rápida y muy sencilla de evaluar las características electroencefalográficas de nuestro paciente. Es importante también recalcar que para una lectura precisa es necesario que los electrodos tengan una distancia mínima de 8 centímetros. Lo interesante de este monitor es que no utiliza un sensor especial, utiliza los sensores del electrocardiograma convencional, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta con este tipo de electrodos al colocar es que tenemos que verificar muy bien la impedancia. Generalmente es necesario
poner algún tipo de gel conductor o alguna crema conductora para que estos tengan una adecuada, un sensor adecuado del índice. Este va a clasificar a la profundidad de la anestesia o el nivel anestésico utilizando esta escala que va desde el A, que representa el estado de alerta completo, hasta F, que puede indicar una supresión total. Estas etapas se van a subdividir en 15, que son como intermedias para proporcionarnos mediciones más detalladas, y el valor también va a tener un valor de índice asignado a cada una de las etapas, que va a variar de 100, que va a indicar plena conciencia, a 0, que va a representar una supresión profunda, una hipnosis profunda. El narcotren va a tener varias ventanas y esto lo hace que sea un monitor bastante completo. Nos proporciona una ventana de cerebrograma donde observamos cómo el paciente va cambiando a nivel del tiempo en estas diferentes etapas conforme va avanzando la inducción o el procedimiento quirúrgico. Tenemos también esta potencia relativa de banda, esta ventana de potencia relativa de banda, y esto es el porcentaje de actividad cerebral en diferentes bandas de frecuencia. Por ejemplo, aquí si observamos a las 12:15, más del 80% de la potencia está dada por ondas delta, que las vemos aquí en azul, y el 20% restante van a ser ondas teta, alfa y muy poquitas beta, que están aquí en color turquesa, rosa y blanco. Y después observamos el espectro de potencia, que en lo personal esta es la ventana que más me gusta a mí del narcotren. Esta nos da, o ya la explicamos en cómo actúa el electroencefalograma, nos da la potencia dependiendo de la frecuencia, y aquí vemos cómo se dividen las distintas bandas por las líneas verticales, indicándonos en qué frecuencia se encuentra la mayor cantidad del poder. Y después el espectrograma, que nos muestra también la potencia, pero ahora a través del tiempo y en colores. Y como todos los monitores, pues requiere tener en cuenta todos los parámetros, no solamente los índices para llevar a una adecuada anestesia. Pero ¿qué nos dice la evidencia acerca del narcotrend? Este artículo también está muy interesante. Este artículo explora cómo la profundidad de la anestesia con el uso del narcotrend puede afectar la función cognitiva postoperatoria, sobre todo en pacientes de la tercera edad. Y aquí son estudiados pacientes que se someten a lobectomías por videotoracoscopía. En este estudio se compararon dos grupos de pacientes. Los dos grupos estaban monitorizados con narcotrend. El primer grupo estuvo conformado por 36 pacientes a los que se mantuvo un índice narcotrend entre 50 y 59. Estamos hablando del límite más alto recomendado. Al segundo grupo, que fue llamado el grupo de observación, que incluyó 37 pacientes, y se mantuvo un índice narcotrend entre 30 y 39, es decir, el límite más bajo de lo que se recomienda para una anestesia general. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron que en el grupo de observación, es decir, el grupo rojo, con una profundidad de anestesia mayor, es decir, un índice de narcotrend más bajos, requerían dosis más altas de propofol y experimentaban tiempos de despertar y extubación más prolongados en comparación con el grupo control. Y estas diferencias, pues sí fueron estadísticamente significativas. Además, esto es bien importante, cuando se valoran las puntuaciones en la escala de evaluación cognitiva con el test Mini-Mental, se evaluó al 1, al 2, al 3 y al 5 días después de la cirugía, fueron más bajas en el grupo con niveles de narcotrend más bajos. Entonces, estamos hablando de que ambos grupos estuvieron en los límites recomendados o en el índice recomendado, pero aquellos que estuvieron en el límite bajo de lo recomendado tuvo peor pronóstico en cuanto a la neurocognición. Analizando ahora los índices, es el COCO, el índice de todos los monitores. Aquí se evaluaron 12 mujeres que se sometieron a cirugía ginecológica y esta se estuvo monitorizando también con este dispositivo Narcotren, pero ahora aquí así las mujeres sí estuvieron bajo sedación, estuvieron bajo anestesia general, con propofol y con remifentanil. Y es interesante destacar que se valoran todas las respuestas. Esta también tuvieron brazo aislado, entonces las mujeres en cualquier salida de plano que tenían podían mover la mano y se detectaba un aumento de la actividad cerebral, etcétera. Lo interesante aquí que de 92 respuestas que hubo a través del brazo de estas mujeres, el narcotren solo logró identificar el 45% de estas.
¿ok? Solo el 45% del índice subió cuando la paciente ya tenía aumento de la actividad cerebral y podía mover las manos, incluso podía seguir órdenes a través de ese brazo que estaba aislado sin relajante muscular. Entonces, ¿qué es lo interesante? Otra vez, que el electroencefalograma mantenía un patrón de paciente despierto en todas las respuestas. Esto otra vez nos da énfasis en que el índice no es tan apropiado para evaluar un estado de anestesia general. Pero ahora, ¿qué pasa cuando comparamos el narcotrend con el juicio clínico? Ese es un estudio que se llevó a cabo en 600 pacientes para evaluar el nivel de la anestesia. Y para esto se utilizó el juicio clínico de 20 anestesiólogos, así como el narcotrend más electroencefalograma. ¿Qué resultó? Que el juicio del anestesiólogo solo estuvo de acuerdo con el monitor narcotrend en el 42% de los casos y no coincidió con la evaluación basada en el electroencefalograma en el 58%. Entonces, en resumen, que pese a los artículos donde observamos discordancia entre índices y conciencia, el juicio clínico muestra una correlación menos favorable a la hora de evaluar la conciencia. O sea, mucho peor tratar de basar nuestra anestesia solamente en el juicio clínico. Ahora, en cuanto a la entropía creo que también ya todos la hemos utilizado, nos va a dar dos índices, un índice de entropía de estado y otro entropía de respuesta que se van a basar de acuerdo a la electroencefalograma y a la electromiografía frontal. Este índice se ha recomendado para pacientes mayores de 2 años y también tiene un rango objetivo clínicamente relevante que es de 40 a 60, al igual que el BIS, que nos va a indicar baja probabilidad de conciencia. Entonces, estos índices hay que recordar que nos indican la probabilidad de que el paciente se despierte, la probabilidad de que el paciente tenga algún movimiento ante algún estímulo nocivo, etcétera. Son probabilidades. Entonces, la entropía va a describirnos irregularidades de la señal y conforme el paciente vaya perdiendo la conciencia, este patrón se va volviendo más regular y los índices de entropía van a ir bajando. Tenemos entonces dos, entropía de estado, que va a calcularse hasta 32 Hz, y entropía de respuesta, que va a estar calculada hasta los 47 Hz. Entonces, en consecuencia, las señales del electromiograma frontal nos van a permitir un tiempo de respuesta más rápida, se dice que hasta es inferior a 2 segundos esta respuesta, por lo que este índice en especial nos puede ofrecer una indicación más temprana del despertar del paciente que se puede presentar como un cambio rápido en este valor. Entonces aquí vemos una pantalla, en la pantalla el monitor de entropía, que están los dos valores, la entropía de respuesta, que en este caso es 59, y la entropía de estado, que es 48. Y se había mencionado mucho anteriormente que podíamos hacer un delta de estos dos índices, y que si este delta era mayor a 5 o a 10 de diferencia, podíamos inferir que el paciente tenía algún estímulo álgico o nociceptivo, por lo tanto le faltaba como algún fármaco analgésico para tratar de equilibrar esos índices. Desafortunadamente, la utilidad de este gradiente pues no se ha podido demostrar claramente, ha sido un poquito deficiente todos los artículos que han querido demostrar este parámetro y sobre todo en pacientes que han recibido ya relajantes musculares, pues se anulan estos valores. ¿Qué dice la evidencia de la entropía? Pues la evidencia es muy favorable, incluso es muy favorable para todo el tipo de estos monitoreos. Es un metaanálisis sobre el efecto de la anestesia asistida por entropía y la calidad de la recuperación de los pacientes. Aquí vemos que el tiempo de recuperación respiratoria es mucho más rápido en pacientes con monitoreo, que tiene un promedio que es 3.47 minutos más rápido en comparación con el grupo control. En cuanto a tiempo de extubación, también fue significativamente menor, con una diferencia de medias de 4.57 minutos. El tiempo de recuperación de la conciencia también fue significativamente menor, con una diferencia de medias de 4.9. La agitación al despertar o a la inversión también fue significativamente menor, y aquí nos habla de un riesgo relativo de 0.23. Y esto nos indica que el grupo experimental, es decir, el grupo que recibió la anestesia asistida por entropía, tuvo un 77% menor riesgo de agitación al despertar en comparación con el grupo control. Incidencia de náusea y vómito postoperatorio también fue significativamente menor que en el grupo control, con un riesgo relativo de 0.46,
o 66% menor riesgo de presentarla. En cuanto a la incidencia de la conciencia intraoperatoria, pues fue similar en el grupo monitorizado con índice de entropía versus el grupo control. Aquí pues se muestra un intervalo de confianza que cruza la unidad, tanto en términos globales como en los dos estudios que se incluyeron para analizar este desenlace. Entonces se concluyó que no fue estadísticamente significativo. En cuanto al monitor BIS, el monitor BIS, la ventaja que tiene, pues es que nos va a estar mostrando 4 canales de electroencefalograma crudo. Aparte, nos da una ventana muy amigable con espectrograma y varios valores que nos pueden mejorar la interpretación de lo que está pasando en el cerebro de ese paciente inconsciente. ¿Qué nos dice la evidencia del SETline? Este es uno de los primeros estudios donde se trató de validar este índice con escalas de alerta y de sedación. Entonces aquí lo que se trató de buscar eran puntos de corte para cuando el paciente tuviera en estas escalas 0 y 1 y 2, es decir, que el paciente no se moviera. Entonces lo que vieron los autores eran que los puntos de corte para que el paciente no se moviera incluso ante un estímulo doloroso eran de 26 de PSI y que no se moviera a estímulos pues suaves o movimientos suaves era de 34. Entonces, si nos damos cuenta, esos son los rangos que el fabricante utiliza para que nosotros podamos mantener un estado de anestesia seguro. Que tiene una buena correlación también con esa escala de 0.87, es decir, muy, muy buena. Pero ahora otra vez, ¿qué pasa con los índices del SETline? Ese es un ensayo clínico aleatorizado que evaluaba cómo la anestesia general guiada por electroencefalograma procesado utilizando el monitor SETline podía reducir la incidencia de delirio postoperatorio en los pacientes que se sometían a galterectomía carotidia. Este estudio incluyó a 255 pacientes y comparó dos grupos. Un grupo en el que se utilizó el índice de estado del paciente, puro índice, y otro grupo en el que se usó índice de estado del paciente más espectrograma. ¿Qué resultó? ¿Qué concluyeron ellos? Los resultados mostraron que la incidencia de delirio postoperatorio a los 3 días siguientes a la cirugía fue significativamente menor en el grupo que utilizó tanto índice de estado del paciente con espectrograma contra el grupo que solamente incluyó PSI. Entonces estamos hablando de 8 contra 29% de incidencia con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, este resultado nos habla de que la monitorización anestésica que incluye el análisis espectral junto a índices puede ser siempre más efectiva en la reducción de riesgos tanto de delirio, deterioro cognitivo en este tipo de cirugías. Y aquí se presenta un gráfico que nos muestra qué pasa con los demás parámetros del electroencefalograma o de los monitores, y aquí específicamente hablando de la tasa de supresión. Aquí observamos que cuando se comparan 3 monitores, SETline, BIS y entropía, la entropía no tiene tan buen rendimiento a la hora de detectar estas tasas de supresión, es decir, electroencefalogramas que no sobrepasan los 5 microvolts. Ven aquí en esta gráfica de abajo, la entropía nunca logró bajar sus índices en comparación con el BIS y el SETline. Sin embargo, aquí el SETline, vean que tarda alrededor de más de 30 segundos en empezar a disminuir, lo que no pasa con el BIS. Los autores de este artículo lo que concluyen es que tanto el BIS y el SETline son adecuados para valorar rápidamente aquellos estados de supresión. Sin embargo, el BIS fue el que más rápido detectó estos valores. En cuanto al tiempo de reacción del monitor SETline, en este estudio se ve que puede tardar el índice hasta 54 segundos en cambiar. Quiere decir que el paciente va saliendo de plano y ya tengo un electroencefalograma con alta frecuencia, baja amplitud, frecuencia de borde espectral que a lo mejor sobrepasa los 18 Hz, 19, es decir, que el paciente está saliendo de plano y el índice está 25, 30 y no cambiar hasta el minuto después. Probablemente el paciente ya se movió o ya pasó algo desagradable. Entonces, esto es lo que nos causa duda al tratar de valorar nuestras anestesias o manejarlas a través de índices. En cuanto al Conox, que es el monitor que vimos el más reciente lanzado, que pues hace 12 años, no es tan reciente, pero es como de los más nuevos, este monitor va a actuar de manera diferente a la hora de formar sus índices porque maneja la lógica difusa.
Esta lógica difusa y a través de las redes neuronales van a tratar de imitar la forma en que el cerebro humano aprende y procesa toda la información. Entonces, esta red neuronal se entrena para reconocer estos patrones en las señales del electroencefalograma y las va a asociar con diferentes niveles o profundidad de la anestesia y nos va a arrojar los números. Tiene dos índices, el QCON, que va a valorar la conciencia y va de 0 a 99, y un índice de nocicepción, que es el llamado QNOX, y también va de 0 a 99 con rangos establecidos de los dos de 40 a 60. ¿Qué nos dice la evidencia acerca del QNOX? Que cuando se compara con el BIS, que es el estándar de manejo, con lo que se van a comparar la mayoría de los monitores, que tiene una correlación muy buena de 0.85. En este mismo estudio se muestra que efectivamente el cambio de QNOX y de QCON es mucho mayor en aquellos pacientes que se mueven. Y aquí, por ejemplo, nos muestran en esta línea roja que ponemos los números más grandecitos, es a la laringoscopía. Aquellos pacientes con un índice de 62 tenían altas probabilidades de moverse, eran los que se movían más a la laringoscopía en comparación con los de una media de 54 en su índice. Se observó que con un índice QNOX de 60, la probabilidad de respuesta a la intubación traqueal era del 35%, pero disminuía hasta un 15% cuando el índice QNOX bajaba a 40. Y esto es lo que vemos aquí. Y cuando se hace la comparación del monitor Connox versus SedLine, o cuáles son los beneficios que nos puede traer este monitor en comparación con el SedLine, se evalúa cómo actúa frente a los artefactos, porque ese es también un gran problema cuando estamos monitorizando nosotros con algún tipo de estos sensores, el daño que le hacen los artefactos a la señal. Entonces vemos aquí cómo al utilizar el electrocauterio la señal del SedLine es sube, baja, picos y picos y picos, en comparación con la señal del QNOX que se mantiene estable. Entonces, en este estudio lo que nos tratan de demostrar es que puede que el QNOX sea un poco más estable a la hora de enfrentarse a esos artefactos como los del electrocauterio. Ahora, cuando se trata de valorar el QNOX y su eficacia en tratar de evaluar estos efectos para la nocicepción y se compara con el ANI, que es también uno de los que más se han estudiado en cuanto a esto, aunque actúan de manera diferente, uno muestra su índice a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y otro a través del electroencefalograma. Bueno, estos autores muestran que podría servir, que sí se correlaciona, pero aquí, si vemos nosotros las grafiquitas, en T1 es cuando intubaron al paciente. Vamos a tomar T1 y T7. T1 es cuando intubaron al paciente y T7 cuando se extuba. Entonces vemos en la grafiquita del ANI, cuando intuban al paciente, cómo desciende súbitamente hasta 50. Si recordamos esos valores que recomienda el fabricante del ANI para mantener una adecuada una antinocicepción, viene de 50 a 70. Entonces aquí de estar como en 70, baja súbitamente a 50, quiere decir que probablemente el paciente presentó un estímulo nociceptivo en comparación con el QNOX que no presentó ningún cambio. Entonces aquí decimos, bueno, pues a lo mejor en otros parámetros sí tuvo una buena concordancia, sí mostró un buen rendimiento. Pero después nos vamos a letritas más pequeñitas y vemos al final del artículo que los dos autores recibían honorarios por parte de Fresenius Kabi. Entonces aquí nos crea un poquito de dudas si estos monitores o el QNOX pues realmente va a funcionar adecuadamente mostrando los parámetros nociceptivos. A lo mejor si necesitamos más estudios, vamos viendo con el tiempo a ver qué nos muestra la evidencia. Y algo también interesante que nos dicen estos autores, pues que ellos no están acostumbrados a utilizar el electroencefalograma porque no se ha demostrado que tenga impacto en el despertar intraoperatorio. Esta es lo que ponen vamos a decirle, como una excusa para no utilizar el electroencefalograma. No disminuye, no hay evidencia que sea impactante en el despertar intraoperatorio. Ahora, ¿qué nos dice la sociedad americana acerca del rol del monitoreo del electroencefalograma? Que cuando se hace un muestreo global de todas las anestesias, pues realmente no se ha logrado detectar gran impacto a la hora de disminuir la conciencia intraoperatoria. Pero cuando este grupo global se clasifica
y se evalúa solamente aquellos pacientes bajo anestesia total intravenosa. En esto sí que se logra ver una disminución estadísticamente significativa y es por ello que la Asociación Americana de Anestesiólogos recomienda siempre utilizar electroencefalograma cuando se utiliza anestesia total intravenosa. Pero ¿qué pasa con el delirio postoperatorio? La monitorización del electroencefalograma procesado disminuye la incidencia de delirio hasta el 22%. Disminuye 31% el riesgo de deterioro cognitivo postoperatorio a los 3 meses. Y bueno, aún no se ha detectado gran impacto en la mortalidad a largo plazo. Pero cuando analizamos más profundamente estos parámetros, bueno, no tiene impacto en la mortalidad, pero ¿qué más podemos valorar del electroencefalograma no procesado o procesado? Nos vamos a las tasas de supresión. ¿Y qué se observa? Que aquellos pacientes que presentan tasas de supresión o ráfagas de supresión presentan 29% más de probabilidad de sufrir delirio postoperatorio contra aquellos que no presentan este evento. Además, se detecta que cuando se evalúan aquellos pacientes que tuvieron delirio contra los que no, los pacientes con delirio tuvieron 2.5 veces más duración de estas tasas de supresión. Y otro estudio más impactante, que cuando presentan tasa de supresión, los pacientes tienen casi el doble de presentar delirio. Entonces ya son dos estudios que nos están hablando de un aumento de riesgo significativo en aquellos pacientes que presentan esta tasa de supresión. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un electroencefalograma en supresión por más de 5 minutos y a eso le agrego una presión arterial media menor a 55 milímetros de mercurio? El riesgo de morir aumenta hasta 3 veces. Entonces, ¿creen ustedes que es necesario medir o visualizar el electroencefalograma? Yo diría que sí. Y bueno, ¿cuál es el mejor monitor entonces para basar mi anestesia? ¿Cuál será el mejor monitor de estos 5 que podría tener a la mano? Pues el que tenga, el que sea más accesible a mí, siempre y cuando no esté basando mi anestesia en números. Entonces, en este artículo se comparan 5 monitores, el BIS, Entropía, Narcotrend, Conox, Sedline, para ver si los índices concordaban. Se evaluaron 52 pacientes, se extrajeron estas señales y se metieron estas mismas señales a los 5 monitores para ver cómo respondían y si respondían igual. ¿Qué se demostró? Que solamente en el 31% de las ocasiones los índices concordaron. Tenían las mismas señales, pero solo en el 31% de las veces mostraron índices parecidos. Y aquí lo vemos en esta imagen, en este caso en especial. Vean, solo el BIS y el SedLine mostraron índices concordantes, ninguno de los otros. ¿Qué nos trata de decir esto? Como conclusión, los monitores pueden interpretar o reaccionar de manera muy diferente a las mismas señales, lo que puede tener implicación en cómo se interpreta y cómo manejo mi nivel de anestesia. Entonces, ¿debo o no debo usar monitores? ¿Qué se escucha o qué es lo que hemos escuchado? Pues no estoy convencido, es muy caro, me quita el tiempo al colocarlo, es muy tardado y lo que más nos enoja, el cirujano se enoja. El cirujano se enoja porque le van a cobrar el sensor, porque le van a cobrar más al paciente, porque el monitor cobra renta, bla, bla, bla. Son muchas cosas. Entonces, pues es más fácil basar mi anestesia en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Creo que con eso va a ser suficiente. Pues no. Y eso ya está bien demostrado. ¿Por qué? Porque los parámetros hemodinámicos no son confiables para estimar el nivel de anestesia. Y aquí se ve en este estudio donde se evaluó la entropía y el índice espectral en pacientes para craneotomía y resección de tumores cerebrales. Vemos aquí la probabilidad de predicción de la frecuencia cardíaca y la presión arterial menos de 0.7. Una predicción pobre a moderada en comparación con los índices. En este caso sí están valorando índices, entropía y BIS, que mostraban una probabilidad de predicción de 0.9, es decir, muy, muy buena. Obviamente los monitores tienen sus limitaciones, sobre todo en pacientes pediátricos. ¿Cuáles son las limitaciones? La mayoría de los fabricantes van a recomendar su uso en mayores de 1 año, mayores de 2 años, depende. Por ejemplo, Entropía es más de 2 años. Lo que mencionan es que si vamos a tener un pediátrico menos de 6 meses, ser muy cautelosos si queremos evaluarlo con espectrograma, con electroencefalograma. Obviamente con índices, jamás en la vida.
a menos que el paciente sea más de 12 años, mayor de 12 años, es decir, cuando el cerebro alcanza su madurez. Y esta diapositiva es un poquito cargada, pero lo que quiero aquí que quede claro es que todos los monitores van a tener factores que influyan en la obtención de su señal. ¿Cuáles son estos factores influyentes? Electromiografía, bloqueadores neuromusculares y electrocauterio. Todos, a todos les hace daño. No hay uno que sea resistente a todos esos parámetros. Desgraciadamente no lo hay. Que tienen retardo desde 5 hasta 60 minutos, como en el caso de la entropía, 60 segundos, perdón, en caso de la entropía, y los límites de edad. El límite de edad seguro que recomienda el BIS es para mayores de 12 años. El límite de edad para el SedLine, ellos recomiendan más de un año, como el narcotren también, y la entropía más de 2 años. ¿Cuáles son las ventajas de utilizarlo? Pues hay bastantes ventajas. Se reduce la cantidad de agentes volátiles o propofol necesarios y optimizando así el uso de estos fármacos. Los pacientes van a experimentar una inmersión más rápida de la anestesia. Hay una disminución en el tiempo requerido en la unidad de cuidados postanestésicos para la recuperación. Mejora la capacidad de identificar los valores anómalos o esos valores inesperados en el monitor. Yo no tengo que esperar más de un minuto para tratar de darme cuenta a través de un índice. Disminuye los casos de recuperación no intencional de la conciencia, claro que sí, y permite una visualización de hasta 4 canales, en el caso del SedLine, del electroencefalograma frontal en bruto. Es decir, aquí yo me puedo dar cuenta de lo que está pasando en el momento, en tiempo real. Si el paciente está saliendo de plano, yo me puedo dar cuenta al segundo siguiente. Este artículo nos habla pues que el BIS fue el primer monitor, por lo tanto es el que más artículos, más evidencia va a tener, pero no por eso quiere decir que es el mejor. Es decir, hay que utilizar el monitor que tengamos, hay que analizar todos los parámetros que nos proporcionan y no solo basar nuestra anestesia otra vez en índices. Y bueno, aquí me di la tarea rápidamente de investigar cuánto cuesta cada monitor. El BIS depende de cuántos canales es, desde 142,000 pesos mexicanos hasta 177,000, con un costo de sensores de 500 a 900, depende si es unilateral o bilateral. El entropía, esa no la encontré como tal, la encontré en eBay. Esa tiene un costo de 2,500 hasta 5,000 el módulo. Obviamente es el módulo que se requiere conectar a la máquina de anestesia y los sensores van de 500 hasta 600 pesos. El narcotren, este narcotren es el más caro. El narcotren tiene un costo de 290,000 pesos más IVA. Es decir, aquí en México, con todo IVA, va a costarnos 336,000 pesos aproximadamente. Lo bueno del narcotren es que usa sensores, los convencionales de electrocardiograma, entonces ahí se estarían ahorrando siempre el costo de los sensores. El SedLine tiene un costo de 109,000 pesos más IVA, es decir, 126,000 pesos. Y el costo del sensor de 300 a 600 pesos depende del proveedor con el que lo compren. Obviamente el SedLine viene sin el Radical 7. El Conox cuesta 100,000 pesos más IVA, es decir, 116,000 pesos, y el costo por sensor es más o menos 750 pesos más IVA. Y bueno, ¿cuáles son las sugerencias de todo esto? Que al utilizar monitores de electroencefalograma procesado, los monitores sí son particularmente útiles, sobre todo en anestesia con propofol, es decir, por favor no hay que usar TIVA sin electroencefalograma. Siempre observar el electroencefalograma en bruto y aprender los cambios habituales que se hacen con la administración de los diferentes fármacos que yo estoy aplicando, aprender a reconocer los estados de supresión cerebral, porque muchas veces los podemos ver en el monitor sin tener un cambio en el número incluso de tasa de supresión. Entonces yo me puedo dar cuenta rápidamente si el paciente está en un brote de supresión y tratar de modificar mis fármacos. Y recuerden, siempre usar el índice en contexto de toda la información que nos proporciona nuestro monitor, ya sea espectrograma, frecuencia de borde espectral, tasa de supresión, etcétera. Hay que recordar que monitorizar el cerebro es algo que no debe pensarse, y esto debe ser una práctica estándar y no algo que deba debatirse. Ojo, esta diapositiva me gusta mucho ponérsela siempre porque nos remonta a 1988. ¿Dónde estábamos nosotros cuando se preguntaban si el pulsioxímetro debería ser para toda la cirugía? ¿Deberemos de poner pulsioxímetro en todas las cirugías o debe de haber pulsioxímetro en todas las unidades de cuidados intensivos? Esta pregunta se hacían en el 88. La pregunta que nos hacemos ahora nosotros es si el electroencefalograma debe ser para todas las anestesias.
¿Es realmente el electroencefalograma procesado una necesidad o es un lujo? Hay que recordar o que debemos llevar a casa que los monitores proporcionan un margen de seguridad adicional del cual los pacientes no deben de ser privados. Esto hay que recordarlo. Y este también es un ejemplo que me gusta mucho cuando se hacían esta pregunta en el 82. ¿El tabaquismo pasivo es dañino? En el 82 se hacían esta pregunta. Bueno, hicieron 2 estudios para ver si realmente era dañino. No lograron detectar tanta diferencia. Hicieron al siguiente año otro estudio con 4, ya se iba yendo la evidencia un poquito más al riesgo. Al otro año y el otro año hicieron más estudios y en el 85 respondieron ya la pregunta si el tabaquismo pasivo es dañino. Vean esta imagen. En el 85 ya habían respondido a la pregunta, pero tuvieron que pasar 12 años respondiendo y respondiendo y respondiendo a la misma pregunta para que ya tomáramos acción social y prohibieran el uso de tabaco en áreas cerradas. Entonces, ¿cuántos años tendremos que respondernos la pregunta de si el electroencefalograma es útil para nuestra anestesia para que sea un estándar de manejo? Y aquí les pongo este ejemplo. Nos toca también aprender a interpretar el electroencefalograma. ¿Cómo vamos a poner este de una carrera? Por más hipertecnología que tenga este conductor en su auto, si no tiene una buena técnica o una adecuada formación en su manejo, pues se va a estrellar. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Debemos poder analizar más que solo mirar los números y para eso tenemos muchas páginas a la mano, mucho nivel material educativo disponible en línea que nos va a ofrecer bastantes tutoriales interactivos para aprender a interpretar o tratar de mejorar nuestro autoaprendizaje. Esta página iStab está muy buena. Te las dejo aquí para que le tome una captura. También tenemos esta página, electroencefalografía para anestesia del doctor Emily Brown. Y también tenemos el curso de anestesia virtual, donde nos habla de todos los monitores que hay, tiene a la mano información necesaria para mejorar todo el aprendizaje que quieran lo tienen a su mano. No hay una excusa para no hacerlo, para no aprender y para no monitorizar a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo impacta esto? ¿Cómo impacta este aprendizaje? Lo vemos en este artículo. Simplemente, aquí vemos que una formación de 35 minutos, solamente 35 minutos en aquellos individuos que no tienen una formación previa de electroencefalograma, vean, 35 minutos y ya ellos podían reconocer patrones de las ondas cerebrales y los niveles de anestesia, lo que mejoró significativamente con su aprendizaje previo. Entonces, solamente 35 minutos. Entonces, si ustedes se dedican 1 hora por 2 semanas, todo lo que van a poder hacer. Entonces, ¿con qué nos quedamos? El monitoreo sí sirve, sí mejora la calidad de atención, siempre y cuando yo lo utilice valorando todos sus parámetros y no encasillando el cerebro en un simple número y aparte un número retardado. Entonces, ¿por qué debo utilizar monitoreo del nivel anestésico? Porque ya hay suficiente evidencia que demuestra el cambio. Tal vez va a ser cuestión de tiempo para que ya se convierta en un estándar de manejo, pero si ya tengo la posibilidad de utilizarlo desde ahora en mi rutina diaria, no hay que pensarlo. Entonces, con esto concluyo mi plática. Espero que haya sido de su agrado, que haya resuelto algunas dudas y cualquier cosa, estoy aquí para responderlas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a la doctora Mercedes, como siempre, bueno, en lo personal me encanta cómo nos desmenuza toda la información y este resumen acerca de los monitores y de cada uno de los monitores, sus ventajas, desventajas, creo que nos deja claro y a grosso modo, más que a grosso modo, creo que fue muy amplio esta revisión. Queda claro, como ya lo dijiste, que es mejor monitorizar que no monitorizar. Eso es un hecho. O sea, ya debería de ser parte de nuestro diario, de nuestra práctica diaria, ¿no? Ya es un must tenerlo, tan así que muchas de las pláticas que hemos visto estos últimos 2 años ya lo mencionan como otro signo vital, el cual debemos de tener siempre en nuestra máquina de anestesio. Y así como en nuestros primeros años de residencia o incluso de medicina nos enseñaron a leer el electrocardiograma, decir, bueno, este es un bloqueo AB, este es un bloqueo de segundo grado, asimismo tenemos que aprender a leer las ondas. Finalmente el EKG nos da la frecuencia cardíaca, pero no nos dice, ese número no nos dice si tiene una fibrilación auricular, si tiene una taquicardia supraventricular. ¿Por qué? Porque aprendimos a leer las ondas. Lo mismo tenemos que hacer con el electroencefalograma, aprender a leer las ondas y no ver
solo el número. Definitivamente, lo ideal sería que todos lo tuviéramos y que hubiera en todas las instituciones. Yo sigo sin entender cómo, digo, ya nos diste los costos, muchas gracias. Decimos, bueno, a lo mejor para cada quien, cada anestesiólogo comprarlo, pues no, no es lo mismo que comprar un pulso oxímetro, pero realmente para las instituciones no es tanto el costo de 100,000 pesos por un monitor, a lo mejor no en todas las salas, ojalá y tuviéramos en todas las salas, que sería lo ideal, pero definitivamente para una institución o instituciones públicas el costo no es tan caro si sabemos lo que se gasta en otro tipo de monitores, ¿no? O de insumos que se tienen en el hospital. ¿Qué creo que nos queda de esto? Que donde sí podemos utilizarlo, debemos de estarlo viendo con pacientes. Para el día que no tengamos a la mano este monitor, sí saber cómo se comportan los pacientes con los anestésicos, con la presión arterial, con el volumen de líquidos infundido, todas las relaciones que tiene el monitorizar la profundidad anestésica con todos los demás parámetros vitales que tenemos. Entonces, para poder nosotros llegar a una conclusión y saber si el paciente está o no sobredosificado, ¿no? O poder venir nuestras tasas de infusión de medicamentos en relación a lo que hemos visto cuando sí hemos tenido la oportunidad de utilizarlo. Digo, sé que yo creo que más del 50% de las anestesias se dan sin este monitoreo y me estoy yendo bajito, quizás hasta el 80% de las anestesias en México se den sin este monitoreo. Así como decías que me gustó mucho lo que pusiste del cigarro, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó para que decidieran prohibirlo? Y yo una pregunta que me hago es también, ¿cuánto tiempo va a pasar para que se quiten o nos quitemos de la mente la idea de que la dosis de inducción del propofol es a 2 por kilo? Me parece muy dañina esta idea. ¿Y cuántos estudios tendrán que hacerse y representarse y cuánto tendremos que leer para saber que la dosis de propofol no es 2 por kilo, ¿no? Para una inducción anestésica. Y si todos tuviéramos a la mano un monitor, el que sea, nos daríamos cuenta de la supresión a la que estamos llevando a nuestros pacientes y cuánto tiempo tardan en salir de esa supresión. Eh, Te voy a hacer algunas preguntas, voy a ver si hay algunas preguntas en la página de Facebook para todos los que nos están viendo ahorita en vivo, lo voy a revisar. Te voy a ir haciendo alguna pregunta. Ya sé que ya dijiste que no hay un monitor ideal. El monitor que tengas va a ser el ideal, todos tienen ventajas y desventajas. Sin embargo, si tú tuvieras todos los monitores a tu disposición, ¿cuál escogerías? Bueno, mi favorito es el Setline. Ese es mi favorito, obviamente porque tiene 4 canales de electroencefalograma, los demás no. Pero creo que sí, todos, o sea, más bien mi menos favorito sería a lo mejor la entropía. Todos los demás, bueno, el Conox realmente no tengo mucha experiencia con el Conox, lo vi en una exposición. Lo único que no me gustó del Conox es que el sensor es muy grande. Entonces eso fue lo único que no me gustó, pero realmente sí elegiría cualquiera que me muestre electroencefalograma en bruto y espectrograma. Entonces lo que me gusta mucho del narcotren y que no lo trae ningún otro monitor es el espectro de poder. Por ejemplo, esa gráfica no lo trae ningún otro que yo recuerde, no lo trae. Y eso me gusta mucho. Entonces al principio yo tenía muchas dudas con el narcotren. Decía, ese monitor, no, 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 que no, ni me lo dejen aquí. Pero después ya lo conocí, dije, ok, sí está padre, sí, sí sirve, funciona bien, siempre y cuando obviamente tengamos una adecuada colocación de los sensores, porque sí es bien delicado para colocarlos. Si no les ponen el gel conductor o esa crema conductor, no va a dar una adecuada señal. Entonces va a estar el monitor en LE, todo suprimido en F y el paciente hablando, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, sí, lo que sí recomiendo siempre poner gel conductor a los electrodos del electrocardiograma cuando se usa el narcotren. Y justo ahorita que decías acerca de poner gel y de todas las interferencias y todo esto, me parece súper interesante el artículo que pones de los anestesiólogos que se dejaron relajar para ver qué pasaba con el nivel anestésico. Entonces, me queda, o sea, está bien evidenciado que va a disminuir y que cambian las ondas y que si vemos solo el índice va a cambiar el índice. Eso quiere decir, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Que si yo tengo un paciente para una colecistectomía y tengo un índice que en teoría yo creo que está bien porque estoy en 60, 50, pero ese paciente
lo estoy relajando cada 40 minutos o cada 30 minutos porque el cirujano me dice que el paciente está duro, que no está relajado, que bla, 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 y yo sigo pasando dosis repetidas de relajante neuromuscular o de bloqueador neuromuscular, me va a afectar mi índice, el índice que yo esté viendo. Entonces, no debemos usar dosis repetidas de relajante. ¿Cómo usarlo? Obviamente, a lo mejor también lo ideal sería tener un monitoreo de relajación muscular. Pero en caso de no tenerlo, como muchas cosas que no tenemos, ¿qué nos dices al respecto? Sí, sí puedes utilizar dosis repetidas y lo que muestra muy interesante ese estudio es el electroencefalograma. Por eso decidí ponérselo, porque aunque ustedes vieron que el índice disminuyó en un estado de anestesia general entre 40 y 60, el electroencefalograma era del paciente despierto. O sea, si nosotros nos acostumbramos a ver esos electroencefalogramas, sabemos que es un paciente despierto, son frecuencias rápidas y amplitudes pequeñas. Entonces, esa onda no es característica de un paciente con anestesia general. Entonces, ahí, aunque el paciente esté relajado, nos podemos dar cuenta rápidamente que no está en un nivel adecuado de anestesia. Ok. Otra pregunta que tengo para ti. ¿Qué tanto confiamos en estos monitores? Sí, digo, ya sé que no tenemos ketamina en México por el momento, pero ¿qué tanto podemos confiar si utilizamos ketamina? Ah, mira, esa pregunta realmente sí de hecho es una de las preguntas que se hacen más frecuentes porque sabemos que la ketamina, óxido nitroso, algunos fármacos van a afectar de manera muy contundente el índice, cualquier índice van a aumentarlo aunque el paciente esté en un adecuado plano. Al igual pasa con la dexmedetomidina baja el índice aunque el paciente lo toque y despierte rápidamente. Entonces aquí como tenemos que basar nuestra anestesia es en el espectrograma porque lo que va a pasar con la ketamina, también lo decía en algún foro, que nunca vamos a usar la ketamina como fármaco único. Entonces siempre la vamos a estar utilizando o con propofol o con algún agente inhalado. Entonces estos cuando se combinan, por ejemplo, se combina propofol y ketamina, el propofol, que aparte de dar un aumento de potencia en ondas lenta, aumento de potencias en ondas alfa, y la ketamina al dar aumento de potencia en ondas gamma, lo que hacen es un poquito hacer esto. Entonces las ondas alfa suben un poquito y las gamma bajan. Entonces lo que vamos a tener en el espectrograma es aparte de esas ondas lentas, gran poder en ondas lentas, gran poder en ondas en la frecuencia beta. Entonces eso nos puede dar a nosotros una pauta a través del tiempo cómo se va comportando nuestro paciente con un nivel de anestesia adecuado, aunque a lo mejor el índice esté en 65, 63, es decir, un poquito más alto de lo que yo quisiera para una anestesia con el PCI, por ejemplo, 55, etcétera, bis, no sé. Entonces creo que basar nuestra anestesia en el espectrograma con el uso de estos fármacos difíciles sería lo ideal. Ok. Eh, si bien el índice no es algo en lo que nosotros podamos confiar, o sea, no debemos de ver el número, sino las ondas, hay muchos estudios que nos dicen o que se relaciona que todo lo que es déficit cognitivo, posanestésico, delirio y todo esto, incluso un mal pronóstico, va más relacionado a la tasa de supresión o al brote de supresión que al índice como tal. Entonces, es una de las cosas que también tenemos que observar cuando estamos, no nada más ver el número. Yo puedo tener un 40, 42 y decir, ah, estoy dentro, pero puedo tener un brote de supresión de 10, de 15, aunque el índice parezca estar bien. Entonces, si yo sé que el mal pronóstico lo da el brote de supresión y no puedo confiar en un número como el índice, ¿qué tan confiable es en estos monitores el porcentaje de brote de supresión que nos arroja? Fíjate que, ay, la verdad que me pasó a mí, de hecho en una inducción, que empecé a ver la ráfaga de supresión y la tasa nunca cambió, o sea, la tenía en cero. Entonces realmente ningún monitor es 100% confiable. Podemos tener ráfagas de supresión y no verlas en la tasa de supresión. Entonces creo yo que lo más confiable es nosotros saber identificar esos patrones para, como dije en la exposición, tratar de cambiar mis fármacos anestésicos, disminuir el propo o lo que tenga que ser para tratar de disminuir esas ráfagas de supresión, porque muchas veces no se ven. Y digo, ya lo viví, ya me pasó. Entonces dije yo, ¿qué pasó? ¿Por qué no se está viendo en ese porcentaje de tasa de supresión si yo la estoy viendo? Y no fue un brote de supresión que durara 3 segundos, 4, que dirías, ah, pues a lo mejor por eso el monitor no lo sensó. Fue un brote que duró más de 2 minutos. ¿En qué fallan? No lo sé,
pero pues ningún monitor es 100% confiable para ningún parámetro, sobre todo pues, el índice yo creo que sería el peor. Tasa de supresión todavía es un parámetro que se forma más rápido, pues el CEP creo que podemos confiar plenamente en él porque es un parámetro que está actualizándose inmediatamente. Entonces, de todos los parámetros que podría confiar yo es en el espectrograma CEF y el electroencefalograma crudo. Sí, que esos son los detalles o los datos finos que nos da el conocer cada tipo de monitor, ¿no? Saber a lo mejor cuál tiene, como decías, ¿no? Este tiempo de respuesta más corto, que es más confiable, o en qué, pues en qué fijarme o qué estar viendo, además de las ondas, todos los demás parámetros, para ver que coincidan también. Porque a veces tenemos un número muy fuera de lo que nosotros estamos esperando, pero si vemos todos los demás parámetros, podemos llegar a una conclusión o a un criterio, ¿no? Y en cuanto a lo que decías, y esto va al estudio que decías de que preguntaban acerca del juicio clínico del anestesiólogo, ¿no? Que entonces nada que ver el juicio clínico con lo que decía el monitor. Y tiene mucho que ver a esto, ¿no? Que ven un número y dicen, ah, no, pues el paciente está bien dormido, no sé por qué se está moviendo si está bien dormido, ¿no? Y entonces se administran fármacos que no se deben administrar, o a veces administramos Propofol cuando lo que tiene es a lo mejor dolor, o se le pasó el tiempo del opioide, o necesitamos elevar la tasa de opioide, digo, en el caso de no tener los medicamentos en infusión, ¿no? Pero bueno, finalmente siempre seguirá habiendo muchos, por ahí muchos enigmas o cosas en las que la gente quiera escudarse para no tenerlo todo el tiempo, ¿no? Exacto. Meche, no hay más comentarios más que felicitaciones como siempre para ti. Nos dice Jaime que el monitoreo del nivel anestésico está infravalorado, definitivamente, tanto por las instituciones como por los cirujanos, como por todo el mundo. Digo, la evidencia está claro que es lo deleterio que es no usarlo. Sin embargo, no hemos podido forzar a las instituciones a que sea obligatorio tenerlo en todas nuestras salas de quirófano por lo menos, ¿no? Muchas gracias. Te digo, no hay más que felicitaciones como siempre para tus ponencias. Muy claro, muy didáctico también como siempre. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esta plática, como les decía, posteriormente la liga va a estar en la página de YouTube que tenemos de la sociedad. No dejen de estar al pendiente de las redes sociales, de Instagram y de Facebook, para que ahí vean cuándo va a ser nuestra próxima sesión. Nuestra próxima sesión es en abril, el primer jueves de abril. Será la próxima sesión. Ya les estaremos dando los detalles del ponente, la plática y todo lo demás. Muchas gracias a todos. Buenas noches y pues a proteger el cerebro con cualquier tipo de monitor que tengamos. Muchas gracias, Meche. Gracias. Adiós. Buenas noches a todos.